Hola, buenas tardes. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Ok, bien. Bueno, les quería agradecer la presencia. Eh, Estuve revisando el material que quería que trabajemos hoy y me di cuenta que había preparado para el encuentro de hoy eh, varios temas, delicados temas, eh, que hicieron que tenga que decidirme o hacer una clase larga y un poco abarrotada de temas, o hacer dos clases cortas. Entonces me decidí por esto último, porque prefería, por la densidad y por la importancia de estos temas, dedicarles un tiempo. Así que voy a ver si el miércoles que viene, depende de cómo tenga los horarios, la agenda, termino lo que empiezo hoy o si, como siempre, con este automatón lo terminamos dentro de 15 días. Bien, antes de comenzar también quería comentarles una circunstancia que tiene que ver con la participación de ustedes en este espacio. Diría en estos espacios. Tengo una anécdota que es que el año pasado o el anteaño pasado, una persona que colabora con este espacio, en un momento, en una comunicación, dijo nuestro seminario. Y yo tuve un primer momento de sorpresa, ¿no? Por ese posesivo, nuestro seminario. Y a la sorpresa la siguió un contento, una alegría, un regocijo, porque en cierta forma siempre he tratado de que se apropien de los espacios que tenemos a disposición. En lo posible que se apropien, como participando. Y en ese sentido también tuve durante la semana el contento de ver la participación de algunos de ustedes en el blog del seminario. No voy a alguien quiere unirse. Bien, perdón, ¿eh? Entonces decía, no voy a dar nombres porque sería injusto, porque otras veces tampoco he dado nombres, pero les recomiendo no solo que visiten el blog, sino que participen. Yo no considero al blog un anexo de este espacio. Seguro, es el blog del seminario el 21. Seguro, es el blog de este seminario. Pero no lo concibo como un anexo. Es más, me pone contento ver que en cierto sentido tiene vida propia. De hecho, yo me entero que se publica en el blog, la mayoría de las veces en el mismo momento que se enteran ustedes. A veces yo pido, digo, che, participen, me hacen llegar algún trabajo y lo transfiero al blog, pero a veces no, yo no lo sé, me entero igual que ustedes y realmente me alegra porque eso tiene vida, porque eso se mueve, porque yo quiero que tenga vida e independencia. Y aparte por el nivel de las cosas que encuentro en el blog. Así que los invito a que no solo lo visiten, sino que además participen y lo alimenten. Bien, vamos a empezar por la clase 5 de Lacan, la del 8 de enero de 1974. Que me pareció al principio
que tenía una estructura parecida a la de la telaraña, ¿no? Es una clase en la que uno entra y entra como una especie de telaraña. Asistimos a una telaraña lacaniana de temas. Me permito esta imagen porque ustedes saben que la venimos viendo desde el seminario 20, la imagen de la telaraña. ¿No? Una telaraña lacaniana de temas cuyos hilos mayores son de 3 tipos. O sea, Lacan nos va a presentar un tema, pero ese tema se arma como una telaraña donde hay 3 tipos de hilos en la arquitectura de esa telaraña, ¿sí? Uno de los hilos es un hilo esencialmente lingüístico, responde a una temática lingüística, y que es la de si las palabras sueltas tienen sentido, o el sentido adviene a nivel de la frase. Varios de los temas que trabajemos hoy los vamos a trabajar en la reunión que viene. Pero ya de movida, les comento, una cuestión que atravesó la producción lingüística, sobre todo en su etapa estructuralista, que es la de preguntarse si las palabras sueltas tienen sentido, o si el sentido adviene al nivel de la frase. Una cuestión completamente lingüística que forma parte del primer hilo de esta telaraña, o el primer tipo de hilo de esta telaraña, ¿sí? Otro de los hilos es el siguiente. Si hablamos de las palabras y el sentido, ¿qué podemos decir de la palabra de amor? ¿Qué podemos decir de la palabra de amor o palabra amorosa? De las palabras de amor, o incluso de las cartas de amor. ¿Las palabras tienen sentido? Bueno, ese es un tema. Segundo, y a partir de ese tema, ¿qué podemos decir de las palabras de amor? La palabra de amor, de las cartas de amor, ¿sí? Y el tercero de los hilos que estructura esta telaraña es que articula los otros 2 ejes o los otros 2 temas con la lógica modal tal como nos la presenta Lacan, ¿sí? Esa lógica que trabaja con las categorías de lo imposible, lo posible, lo necesario y lo contingente. O sea, va a haber un cruce de la lógica proposicional, de la lingüística y del amor. Como se dan cuenta, desde la clase 4 de este seminario venimos trabajando el amor, ¿no? El amor en lo imaginario como medio, en lo real como medio, en lo simbólico como medio, y sigue trabajando la cuestión del amor, ¿sí? Y comenzamos con la cuestión del amor. Del amor no en el plano imaginario, del amor no en el plano del narcisismo, del amor no en el plano de lo imaginario tomado como medio, sino que va a arrancar esta clase Lacan hablando del amor en el plano del decir. No es por nada que hoy traje la temática de las producciones del blog. Por eso visítenlo. El amor en el plano del decir. ¿Sí? Hemos trabajado algo de eso cuando yo les subrayé una frase de la clase 4 que dice: el amor no es más que un decir como acontecimiento. No sé si recuerdan esa frase. El amor no es más que un decir como acontecimiento. ¿Sí? Un decir, en francés, sans bavure, un decir sin vueltas. ¿No? Decir sin vueltas, sans bavure. El amor no es más que un decir en tanto acontecimiento, un decir sin vueltas. Entonces nosotros podemos tratar de ubicar algunas palabras de amor, ¿no?
A eso podemos tratar de ubicar eso que llamamos la palabra de amor y podríamos acercarnos a las palabras de amor al estilo Shakespeare, ¿no? Oh, Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo? En el contexto es ¿por qué eres tú Montesco? ¿Por qué te tocó ser Montesco? Pero el verso dice, oh, Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo? Reniega de tu padre y rechaza tu nombre. O si no quieres, solo júrame que me amas y yo dejaré de ser un Capuleto. Estas son palabras de amor. ¿Eh? Romeo, reniega de tu padre, reniega de tu apellido. O si no, solo júrame y yo dejaré de ser un Capuleto. ¿Eh? La palabra de amor tipo Shakespeare. O, como estuvimos viendo, la palabra de amor al estilo Cátulo. ¿No? Lo veíamos en el amor en lo imaginario puesto como medio. El poema 85 de Cátulo. Odio y amo. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Tal vez te lo preguntes. No lo sé, pero siento que ocurre y me tortura. Son palabras de amor. Odio y amo. ¿Por qué? Tal vez tú te lo preguntas. Yo no lo sé por qué odio y amo, pero me pasa y eso me tortura. ¿Sí? Son maneras de aproximarse y hay tantas maneras de aproximarse a la palabra de amor o a las palabras de amor o a las cartas de amor. ¿Sí? Hay tantas maneras como autores hay. Autores conocidos y autores desconocidos. Cualquiera que haya escrito una carta de amor. ¿Sí? Ahora bien, en esta clase, Lacan toma la palabra de amor en un sentido más íntimo, en un sentido más singular. No son esos discursos de amor. Porque él toma la palabra de amor en otro sentido, más íntimo, más singular, que son las expresiones, voy a decir las de Argentina y voy a decir las de mi época, ¿sí? Son las expresiones tipo cuchi cuchi. Cotita de papá, conejito travieso, y toda una serie de palabras y expresiones inventadas por los amantes. Yo tengo el cuchicuchi, cada uno en su época y en su país debe tener las suyas. Eso, Lacan va a abordar la temática de la palabra de amor por ese lado. No por los grandes discursos, sino por el lado de cuchicuchi. ¿Cómo estás, cuchicuchi? ¿Sí? Para la lingüística, esas palabras son vocativos o apelativos que tienen un valor fático. Así se llama, un valor fático. ¿Sí? Es un valor relacional, es un valor que refuerza el vínculo entre los hablantes. Cuchi cuchi. Un valor fático o emotivo. Son técnicamente apelativos hipocorísticos, así se llaman estas partículas, ¿no? Que se caracterizan por ser una forma afectiva de referirse a alguien. ¿Ok? Apelativos hipocorísticos, nombre bastante raro para agarrar y decir qué es la palabra, esa partícula cuchi cuchi. ¿Sí? A mí me gustaría, ya que están presentes, ya que somos 20 y pico de personas acá, que ustedes me hagan llegar por acá alguno de los apelativos hipocorísticos por los que fueron llamados en el amor. ¿Sí? Son enormemente singulares. A lo mejor cuchi cuchi, ustedes dicen, no, jamás cuchi cuchi, pero a mí me decía de tal manera. O yo a tal le decía de tal manera. ¿Sí? Estos apelativos, estas partículas. ¿Sí? Si yo les preguntase a ustedes que pongan y todavía nadie respondió, es porque hay un efecto de embarazo.
efecto de vergüenza cuando uno quiera relatar estas expresiones a terceros. ¿Sí? Bueno, aquí no hay. Tuxe o tuye, ¿cómo se pronuncia eso, Amalia? Tuxe. Tuxe, así. Tuxe, tuxe, tuxita. Tuxita, así fuiste llamada en el amor. Ah, es una palabra de amor, tuxita. Muy bien. Bueno, hay alguien que se animó acá. Por eso digo hay que participar, ¿no? Les decía que hay un efecto de embarazo, un efecto de vergüenza, por lo menos a mí, me acontece al relatar estas expresiones a terceros. Lo que ya noticia, ahora acá tenemos otra. Ah, no, pensé que otra, íbamos a tener otro apelativo hipocorístico, pero no, quieren ingresar. Omitir. Bien. Pero entre los amantes estas expresiones funcionan perfectamente y producen resonancias corporales. Es una palabra entre los amantes, una expresión inventada. No sé qué querrá decir tuxe. ¿Sí? Tururú, muy bien, tururú. Tururú. Otro apelativo hipocorístico. Alguien le decía tururú, ¿no? Y eso provocaba en algún punto una resonancia corporal. ¿Sí? En estas palabras sueltas, ¿sí? Es en estas palabras sueltas, ¿no? Y en estas expresiones que tienen la estructura de una holofrase, perdón, que tienen una estructura de una holofrase y no en los elaborados discursos del amor, que Lacan ubica el decir amoroso. Fíjense qué interesante, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando en el punto de que los amantes intentan situar este decir en algún lugar, ¿eh? Porque como decir se escapa, intentan ubicarlo en algún dicho, ¿sí? Como decir se escapa y los amantes en este sentido no quieren saber nada en términos de la verdad no toda dicha. ¿Eh? Dicen, tiene que ser un decir sin vueltas y lo tengo que agarrar en algún lugar. ¿Sí? Y Lacan, ¿dónde lo pone? Ese decir lo pone en estas palabritas. No en los enormes discursos, elaborados discursos de amor, sino en tururú, cuchi, cuchi, tuxe. ¿Sí? Lo pone ahí, el decir, ¿no? Y les decía que tienen la estructura de una holofrase, porque vamos a suponer que él, Cochita, muy bien, Adriana, Cochita. Ya vamos a ver qué estructura tiene el Cochita a nivel lingüístico. Pero les decía que tiene la estructura de una holofrase en el sentido de que eso no puede ser cambiado. Vamos a suponer que yo a alguien le digo, ¿qué hace mi conejito caliente? Y alguien me puede decir, no, conejito caliente, no, es conejito ardiente, no conejito caliente. No me cambien la palabra, porque es conejito ardiente. ¿Y por qué es conejito ardiente y no caliente? ¿Y por qué es conejito ardiente? ¿Sí? Lamento no tener creatividad y quise ayudarme con la inteligencia artificial para encontrar estos apelativos hipocorísticos y no me gustaba ninguno de lo que decía. Entonces tuve que ponerme a inventar y evidentemente no soy muy bueno en este tipo de cosas. No soy muy bueno en este punto donde Lacan agarra y dice, es ahí donde se sitúa el decir amoroso. ¿Sí? Mi conejito ardiente. Ahora bien, uno a medida que se aproxima a estos vocativos, a estos apelativos, se da cuenta que la resonancia no es causada por la palabra en sí misma, menos por su presunto significado, sino que la resonancia es causada por el decir que la sostiene. Hay un decir en ese cuchi cuchi, tuxe. Hay un
decir ahí que sostiene. No es por la vía del significado, porque si fuese por la vía del significado y a alguien le dice Gordi, ¿cómo andás, Gordi? Es un apócope de gorda. Alguien podría decir, la persona a quien se le dirige ese vocativo podría decir que me estás llamando gorda, y ahí se pudre todo. Entonces hay que explicarle, no, mira, no, yo entiendo que Gordi es un apócope de gorda, pero el consejo que les doy si se les arma este lío, lo mismo si le dicen pela, por pelado al marido, qué sé yo, digan, es un apelativo hipocorístico. A lo mejor pasa y se evitan un problema y una discusión de pareja. Pero no pasa por el lado del significado, eso es evidente. Y es evidente también que esas palabritas y esas expresiones condensan algo. Hay una condensación cuando uno dice more o tururú, ¿no? Hay una condensación de algo. Tienen un sentido que concierne a los amantes. ¿Sí? Hay un sentido ahí. Y en ese sentido, o a ese nivel, yo les propongo que nos metamos, que empecemos a diferenciar lo que tiene que ver con el significado y lo que tiene que ver con el sentido, porque el significado es una categoría de la lingüística. Alguien podría decir tururú, ¿qué quiere decir? No significa nada. ¿Okay? Tiene una función, es un apelativo hipocorístico. Tiene una función, pero no significa nada. ¿Sí? El significado es una cuestión de la lingüística. En cambio, el sentido, de alguna manera, el sentido implica el cuerpo, implica el goce del cuerpo. ¿Okay? No sabemos bien todavía qué es el sentido, señor Lacan, a esta altura de su enseñanza. Pero sabemos que cuando alguien le dice ratoncito no sé qué, hay algo que toca el cuerpo. Esto es una cuestión, casi les diría observable. Recuerdo una persona que me contaba que se daba cuenta que la pareja estaba enojada porque la llamaba por el nombre. Vino él, porque me lo contaba una mujer, vino él y me dijo, che, Gabriela, tal cosa. Él está enojado. Digo, ¿cómo te das cuenta? Si vos te llamas Gabriela. Sí, pero él no me llama Gabriela. Él me llama Cuchicuchi o Gordi. ¿Se entiende? Digo, hay un sentido que los amantes lo entienden. Los de afuera son de palo, pero los amantes lo entienden y eso produce resonancia en ellos. Fíjense en qué detallecito está puesto la palabra de amor. Más que en Shakespeare, en Cátulo, en Baudelaire, ¿no? ¿En qué puntito está puesto ese decir, el decir amoroso? Cuando uno dice Gordi, y eso condensa, hay una condensación de algo que podríamos decir una condensación de sentido, que cuando lo tenés que explicar, mira, a nivel del significado no significa nada, pero a nivel del sentido es algo pleno de sentido. Entonces, retomo, tenemos una temática lingüística de saber si el sentido puede ser ubicado en una palabra suelta, y tenemos la temática de las palabras de amor, que son necesariamente sueltas. ¿No? Estas palabras y expresiones son necesariamente sueltas, sostenidas en un decir que produce resonancias. ¿Ok? Estos dos hilos de la telaraña lacaniana, y lo tengo que presentar así porque cuando ustedes relean la clase y el principio de la clase, van a ver que los temas están mezclados, ¿no? Dice, voy a trabajar esto, y se pone a trabajar, ahora voy a trabajar esto otro, y siempre lo va presentando así. Hay que deshacer las tres madejas. Entonces, esto está cruzado con este tercer eje o esta tercer hilo en la arquitectura arácnida, ¿no? de la araña,
que es la lógica modal lacaniana. Y quería invitarlos para poder masticar, para poder mâcher, en francés, ¿no? Para poder tragar, para poder asimilar lo áridamente simbólico de estas categorías de la lógica modal, para poder masticar eso, muy propio de este seminario. Lo imaginario sirve para masticar lo simbólico. Para poder masticar lo simbólico de estas categorías, les propongo pensarlas como posiciones subjetivas en el amor. Les propongo imaginarlas, les propongo darles imagen a estas categorías de la lógica proposicional, tal como nos las presenta Lacan, imaginarlas como posiciones subjetivas en el amor. ¿Ok? O sea que vamos a hablar de lo necesario en el amor, de lo imposible en el amor, de lo posible en el amor, de lo contingente en el amor. Antes de entrar en esto que quería decirles, les quiero comentar que el argumento que les voy a dar se puede presentar de diferentes maneras según el orden. Vamos a hablar de este tercer hilo y cuando me meto con el argumento digo, che, pero fíjense que acá se puede explicar, se puede desarrollar con cierto orden. ¿Sí? ¿Con qué tipo de orden? Con un orden que es el siguiente. Nosotros estamos acostumbrados, por nuestra formación, a cierto orden en la lógica. La lógica se caracteriza por un orden. No, la lógica silogística. Entonces uno dice proposición universal, proposición particular, conclusión. Y hay un orden, ¿no? Para el método hipotético deductivo, ¿no? La silogística tiene un orden, la lógica tiene un orden. ¿Sí? Uno quiere hacer una regla de 3 compuesta en matemática, no me la pongan ahora, la de 3 simple la saco, la de 3 compuesta me puedo llegar a perder, pero hay un orden. Primero tenés que despejar una incógnita para después, despejada esa incógnita, poder despejar otra incógnita. Hay un orden. Bueno, acá Lacan, con el tema Borromeo, nos va a presentar las cosas diferentes. Este argumento en la lógica proposicional yo lo podría explicar así. 1, 2, 3, 4. O lo podría explicar así. 2, 3, 4, 1. O lo podría explicar así. 3, 4, 1, 2. No sé si se dan cuenta el giro que estoy haciendo. ¿Sí? O lo podría hacer al revés, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2. Según el movimiento sea dextrógiro o según el movimiento sea levógiro. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando los 6 discursos, lo que llamamos por un movimiento levógiro, dextrógiro? Bien, así que voy a empezar con esta cuestión de la lógica modal, cómo lo hemos trabajado en el seminario 20, o como creo recordar que lo hemos trabajado en el seminario 20 porque no fui a revisar. Pero creo que lo hemos trabajado así. A propósito, a veces me llega la noticia de alguien que miran algunas de las grabaciones de los encuentros de cuando trabajábamos de nuevo aún. Yo les quisiera pedir el favor al que mire o a la que mire esos encuentros o ese encuentro al que mire, que en los comentarios deje de qué temas se hablan.
cuáles son los temas que estuvimos trabajando en el encuentro. Porque la idea de poner un temario se nos ocurrió con Juan mucho tiempo después y quedaron muchos encuentros sin el temario. Y sería una ventaja, para mí sería una gran ventaja, decir, vayan a ver, al que le interese esto, vaya a ver ahí, porque ahí lo hemos estado trabajando. Así que si alguno está, si le ocurre ir por ahí, dejen en los comentarios cuáles son los temarios. Entonces voy a empezar a trabajarlo así. En el seminario 20, nosotros dijimos que el ser hablante se confronta con un imposible. Vamos a entrar a definir lo que es lo imposible, lo posible, lo necesario y lo contingente. Yo empiezo, podría ser 1, 2, 3, 4, podría ser 3, 4, 1, 2. Voy a empezar por lo imposible. El ser hablante se confronta con un real imposible. Hay algo imposible, que es la no relación sexual. Sí, lo estuvimos trabajando, ¿no? Lo imposible de la relación sexual. La hipotética relación sexual, ese goce que debería haber y no hay, ese goce de la relación sexual que podría haber, que debería haber y que no hay, lo imposible de la relación sexual es algo que no cesa de no escribirse. O sea, nuestro primer acercamiento en la lógica modal a la categoría de lo imposible, como la presenta Lacan. La lógica modal no es así. Lacan hace un uso propio psicoanalítico. Lo imposible es lo que no cesa de no escribirse. Es decir, hay algo en la relación sexual que no cesa de no escribirse. Y que se trasunta en la escena en que él y ella no tienen fórmula escrita que los relacione. No tienen de qué agarrarse. La tragicomedia de ese encuentro se produce, esa tragicomedia se produce por el hecho de que no hay una fórmula escrita. Hay algo que no cesa de no escribirse. ¿Sí? Ahora bien, sobre el fondo de lo imposible, sobre el fondo de lo que no cesa de no escribirse, puede producirse una contingencia. ¿No? La contingencia del amor. Esta permite escribir algo. No la relación sexual, porque la relación sexual no cesa de no escribirse. La contingencia permite escribir algo, es decir, algo cesa de no escribirse. Entonces caracterizamos la contingencia como lo que cesa de no escribirse. Es decir, algo cesa de no escribirse. Siempre sobre el fondo de un imposible. Tenemos no cesa de no escribirse y algo cesa de no escribirse. Y el amor definitivamente responde a la categoría de lo contingente. El amor es algo que no estaba y que de repente aparece. ¿Sí? Es lo que cesa de no escribirse. Esto trae 1001 problemas, 1001 inhibiciones, síntomas y angustias, porque al participar el amor de la categoría de lo contingente, nos mete líos en algunas escenas. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, tal tipo anda suelto porque la mujer lo dejó, entonces se lo voy a presentar a una amiga y organizo una cena. Es un lío porque ya van preparando algo para algo que es completamente contingente. Participa de esto, es como diría Dalí, digamos, yo no busco encuentro, pero si busco no voy a encontrar.
Si los demás buscan por mí, no voy a encontrar. Por eso que las casamenteras y los casamenteros se las arreglan para que parezca una cosa completamente contingente. De casualidad pasó que pasó y algo dejó de no escribirse. Les traigo estas pequeñas escenas para mâcher, para tragar, para asimilar estas categorías, ¿no? Algo cesó de no escribirse. ¿Sí? Y a partir de este momento, porque fíjense que los estoy encadenando las explicaciones, por eso decía 1, 2, 3, 4 o 2, 3, 4, 1, ¿sí? A partir de este momento se produce una cuestión que tiene el ser hablante. Una cuestión del ser hablante, o por lo menos una cuestión del neurótico, o por lo menos una cuestión a partir del momento que el amor se instauró como amor divino, es decir, como amor en lo simbólico como medio. ¿Y qué es la pasión? La pasión de convertir la contingencia en necesidad. En este punto, en esta secuencia, les quería marcar esta propensión del ser hablante, esta pasión de hacer de la contingencia necesidad. Una pasión de hacer el amor algo que responda a la categoría de lo necesario. Y lo necesario es lo que no cesa de escribirse. En la lógica modal, que es lo necesario, es lo que no cesa de escribirse. Si le ponemos texto en nuestras escenas, sería: nuestro amor será para siempre y ni la muerte podrá, ni la muerte podrá. Es esa posición subjetiva en la que el amor se sostiene en la categoría de lo necesario. Y en este sentido, yo no muchas veces insisto en que vayan a las clases del seminario antes de nuestros encuentros. A veces le digo, sí, vayan después, para ver si lo que digo tiene alguna coherencia o estoy inventando. Porque sé que este seminario es un seminario difícil, no está establecido, las traducciones no son muy piolas, la manera de hablar de Lacan tampoco es muy piola, estaba como bastante descuidado. ¿Sí? Entonces no pido eso, pero sí les pido a veces otras cosas, y ahora les voy a pedir una. A mí me gustaría que en este sentido del amor sostenido en lo necesario, en lo que no cesa de escribirse, quiero que escuchen un disco de fado, un disco de una cantante que se llama Misia, es un disco que se llama Paixões Diagonais. Mi acento portugués de Portugal, como mi acento en cualquier idioma bastante malo, es un disco que se llama Pasiones Diagonales. Paixões Diagonais. ¿Sí? Para darse una idea, es un disco de fado. Hay muchos discos de fado y el fado esto lo tiene en la sangre. No por nada forma parte del ADN del tango, el fado. Para cuando uno mira el mapa genético del tango, va a encontrar el fado. ¿Sí? Les pido, no les propongo, vayan y escuchen, porque lo van a encontrar mejor expresado. Este amor sostenido en la categoría de lo necesario, en tanto no cesa de escribirse, lo van a encontrar puesto en primera, al rojo vivo. ¿Sí? Sobre todo un tema que se llama Mi alma sedienta de amor. Mi alma de amor sedenta. ¿Sí? No es el tema que más me gustan otros temas de ese disco, pero es donde expresa esta modalidad del amor, ¿no? El amor es lo necesario. Hay otro fado, que bueno, Misia canta de vez en cuando, pero me parece que no lo grabó, que es un fado que se llama Pecados.
y que en una parte dice, por ti dejaría este mundo, bajaría a lo más profundo, a las profundidades del infierno. Por ti cometería 7 pecados y en la cruz moriría por tu amor eterno. ¿Eh? Fíjense lo que es el amor cuando no cesa de escribirse. O ir al infierno. Hay fados que son hermosos, porque dicen, si me llego a morir y yo me salvo porque soy buena y vos te vas a ir al infierno, yo le pediría a Dios, mandame al infierno a mí, que se salve él. Yo padeceré por la eternidad el infierno, pero yo salvo mi amor. Esta posición que le hemos dado muchas vueltas a lo largo del tiempo, esta posición en el amor sacrificial, hay que agarrar y decir, bueno, que se salve él porque lo amo y yo sufriré la eternidad del averno. Es una posición que el psicoanálisis encontró en una forma de amar femenina y que nosotros algo estuvimos viendo la clase pasada. No sé si se acuerdan, el masoquismo. ¿Sí? Fíjense cómo las temáticas lacanianas se van, cómo se va armando el caleidoscopio en las temáticas lacanianas. Y me asombró a mí mismo nunca meter el fado, porque el fado en este sentido me parece que es más desgarrador que el tango. Tenemos que dar una vuelta por el fado y el flamenco. Vamos a encontrar cosas muy interesantes. Ahora bien, esta clase, Lacan no la comienza ni con lo imposible, ni con lo contingente, ni con lo necesario. La comienza con la categoría de lo posible. Y define a lo posible como lo que cesa de escribirse. Eso es lo posible. Lo que cesa de escribirse. Y fíjense en qué secuencia, de dónde venimos, lo que no cesa de escribirse. Venimos de lo necesario en tanto no cesa de escribirse y pasamos a lo posible como lo que cesa de escribirse. Para que se dé la modalidad de lo posible, la posición subjetiva sostenida por lo posible en el amor, tiene que haber habido un fracaso de lo necesario. Para que surja lo posible, tiene que haber habido un fracaso de lo necesario. ¿Sí? En la medida en que lo necesario es lo que no cesa de escribirse, y tenemos algo que cesó de escribirse. ¿Sí? Cesó de escribirse. Lo posible se produce si lo necesario fracasa y deja de escribirse. Dicho en una escena para entendernos es: si no hay amor eterno, que sería la posición de lo posible, si no hay amor eterno, habrá lugar para la contingencia de un encuentro. Tiene que haberse dejado de escribir algo como necesario. El amor iré hacia el infierno y arderé en el infierno por mi amor. Más allá de la muerte, tiene que haberse dejado de escribir para que sea posible un encuentro contingente. Esta es mi manera de presentarles el 1, 2, 3, 4 de estas categorías de lo imposible, lo necesario, lo posible y lo contingente. Uno puede reordenar la clínica, porque esto parece cosas de la lógica proposicional. Uno escucha posiciones clínicas. Esto hace una clínica. Cuando uno dice, algo acá no cayó. Algo no cesó de escribirse y eso está escrito. Eso está escrito. ¿Sí? Y es en este sentido que los invito a releer o los invito a interpretar un par de frases que hay en la página 38 y que dice así, cito: es un hecho que yo partía de esto, dice Lacan, página 38.
es un hecho que yo partía de esto, que la palabra existe. Y es en ello que la cosa amor debe concebirse como posible. Existe la palabra de amor. Y es en ese sentido que la cosa amor, eso que nosotros llamamos amor, debe concebirse como posible. Lo que en mi decir se traduce en que ella, la cosa amor, se funda en el hecho de dejar de escribirse. Estoy leyendo literal. Primero hice la aplicación, ahora leo la frase. Ella, la cosa amor, se funda en el hecho de dejar de escribirse, de que algo cese de escribirse, resulta como resto la letra o la carta de amour, de amuro. Leo la última parte. De que algo cese de escribirse, la caída de lo necesario, la inscripción de lo posible, resulta como resto la letra o carta de amour. ¿Sí? A traducir ¿cómo traduzco yo esto que estoy leyendo? Tómenlo como de quien viene. ¿Cómo traduzco yo? Eso que llamamos amor, esa resonancia corporal producida por una palabra sostenida por un decir, fuerte. El amor no es más que un decir en tanto acontecimiento, fuerte. Eso que llamamos amor, esa resonancia corporal producida por una palabra sostenida en un decir, se produce en un encuentro contingente que se funda en lo posible. Y el decir amoroso es un resto que queda de la caída de lo necesario. En nuestra telaraña de lógica proposicional, de posiciones en el amor y de palabritas. ¿Sí? Es por eso que les propuse pensar esas categorías como posiciones subjetivas en el amor. Categorías que se pueden usar para otras cosas también, ¿sí? Pero acá lo vemos en el amor. ¿Sí? Y digo posiciones subjetivas, porque se escucha en el consultorio, uno escucha en el consultorio, yo no busco el amor. No sé si ustedes han escuchado en sus consultorios, algo parecido a, yo no busco el amor con mayúsculas, el verdadero amor, pero estoy abierto a la posibilidad de un encuentro. Yo todo lo he escuchado, ¿no? Yo no busco el amor con mayúsculas, el amor eterno, el amor más, pero estoy abierto a la posibilidad de un encuentro. Ahora bien, yo estoy hablando de la factibilidad de una posición subjetiva, sí. Estoy hablando de que sea factible una posición subjetiva así y no un dicho así, porque un dicho así yo escucho a cada rato. Yo un dicho así escucho a cada rato y la primera persona que te responde 2 mensajes en las redes sociales, ya se van a comprar el traje y el qué sé yo y sacan turno en el registro civil. Resulta que estaba abierto, yo no busco esto, estoy abierto a la posibilidad del encuentro y le ponen un par de likes y surgen los tóxicos después de un par de likes, ¿no? Entonces, tenemos un resto de la caída de lo necesario, y a ese resto Lacan no lo llama amor, sino que lo llama amour, lo estuvimos viendo la otra vez, ¿no? L'amour, A-M-O-U-R, él dice l'amour, A-M-U-R, ¿no? El amour. A ese resto lo llama carta de amuro, lo vamos a decir, lo vamos a castellanizar, letra de amuro, ¿sí? Y escrito amuro, con la letra A separada de la palabra muro, como señalando en ese amor, el amuro, l'amour, como señalando que esas resonancias del amor nunca hicieron
nunca hacen y nunca harán de dos uno. Concepción lacaniana del amor. C'est l'amour. C'est l'amour. ¿Por qué? Porque hay un muro ahí. Jamás esas senoa, por resonancias que sean, jamás harán de 2-1, y esto también lo estuvimos trabajando en el seminario 20. Si mal no recuerdo, al principio del seminario 20, cuando yo decía que el ser hablante en su camino hacia el otro choca con el muro del objeto A. Por eso agarré y les dije, si alguno se aventura en mirar o remirar esa frase, esos encuentros, pónganlo en los comentarios, porque si no es muy frustrante para alguien que se suma ahora y yo diga, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, y si le interesa lo puede ir a mirar. Se topa en el amor con el muro del objeto A. ¿Sí? Y dice más, porque dice esas cartas de amor, a ver si lo tengo por acá, francés. Bueno, después voy a buscar la frase. Como esto lo vamos a volver a ver la vez que viene desde un punto de vista ligeramente diferente, lo vamos a retomar. ¿Sí? Pero Lacan dice que esas cartas de amor, porque viene hablando de la palabra de amor, y viene hablando de las cartas, quedó un resto, la lettre d'amour, ¿no? La carta de amor. Ha quedado un resto, la caída de lo necesario produjo un resto, y ese resto es la carta de amor. Esas cartas de amor son... ¿Qué son las cartas de amor? Pregunta, ¿no? Esas cartas de amor son restos de decires amorosos. Son restos de decires amorosos que terminan siendo un montoncito, en francés, un petit tas. Un montoncito en francés se dice un petit tas. Es un petit TAS, un petit tas, que se pronuncia un petit tas. Entonces Lacan dice, esas cartas de amor terminan siendo un resto de decires amorosos, un montoncito, un petit tas, que es lo mismo que decir, porque es homófono, ¿sí? Es homófono a un petit tas, una A minúscula. Un petit A en francés es A minúscula, acá la conocemos como el objeto A, el objeto pequeño A. ¿Sí? Terminan siendo un resto de decires amorosos, un montoncito de papeles con cintitas de colores y dibujitos. Termina siendo eso. Les cuento que ayer a la tarde, cuando estaba escribiendo esto que iba a trabajar con ustedes, tuve la inquietud, la valentía, la cobardía de ir a revisar. Me llamó la atención por qué describía ese petita, ese montoncito. Me llamó la atención porque vi que terminan siendo un montoncito de papeles con cintitas y dibujitos, y dije, ¿de dónde saqué esto? Entonces, pónganle 40 años después, me dio por buscar unas cartas de amor. Hoy en día uno diría mensajes de texto de amor, WhatsApp de amor. Hubo una época en que eran cartas de amor, ¿no? Y me di cuenta, a lo mejor no se vean las cintitas y los dibujitos, y dije, aunque durante 40 años o más no miré el montoncito ese, había algo en mí que me hizo escribir, ¿y qué quedan de esos decires amorosos? Y quedó un pequeño A, un resto, un petit A, un montoncito de papeles y dibujitos y cosas con cintitas, ¿sí? Que me trajo el tango Los Mareados, ¿no? Qué grande ha sido nuestro amor,
Y sin embargo, mira lo que quedó, ¿no? Ese resto, ese ptita de las cartas de amor. Entonces tenemos los decires amorosos como resto de la caída de lo necesario y a su vez los decires amorosos como resto también, ¿no? Ha quedado un resto de esos, un eco de esos decires amorosos, ¿no? Se me dio en pensar que afortunadamente no tengo las cartas que escribí yo. Tengo las cartas que escribí yo, tengo algunas cartas que me escribieron, ¿no? Porque entendía que leerlas me provocaría un efecto de unheimlich, ¿no? Un efecto de lo siniestro. Pronuncio el alemán como el galego, como el portugués, que tiene algo de galego en Portugal. Menos mal, pues digo, me resultarían un poco ajenamente familiares esas cartas que escribió ese Roberto Cueva hace medio siglo, o familiarmente ajenas con su borde angustiante. ¿Sí? Por eso que creo que es mejor no imaginar el contenido de esas cartas de amor, no imaginarlo sostenido en la categoría de lo necesario. Prefiero no imaginarlo como sostenido en la categoría de lo necesario, ni anudado con el amor en lo simbólico como medio. Digamos, un chico de 18 años es difícil que diga ahí, y el futuro, y nosotros en el futuro, y más allá de la muerte. Prefiero no imaginarlo así, no imaginarlas sostenidas, anudadas, por un nudo donde el amor esté en lo simbólico como medio, ni que obedezca en la lógica proposicional, en la lógica modal, en la categoría de lo necesario, sino que me gustaría imaginarme mis propias cartas poblada de una serie de palabritas tipo mamuchi melocotón, Pepito bombón, y agregué una que me lo permití: la anguila está triste y quiere visitar a la ardillita. ¿Por qué me gustó esa frase? Porque responde a un nudo antiguo, con ustedes lo puedo decir, con un nudo precristiano, ¿no? En una carta de amor para la anguila está triste, extraña a la ardillita, pero, ¿no? Está bueno poder desarrollar con tiempo los temas con ustedes, porque puedo decir una boludez y ustedes captan a dónde voy. ¿Sí? Es el costado capuzotiano de estos encuentros, ¿no? Un nudo más antiguo de esas palabritas solofraseadas inventadas por los amantes, mamuchi, jucucú, tuxe, y etcétera, etcétera. Entonces, quería preguntarme, o me voy a preguntar, si será que el decir del amor, si tiene que ver con el inconsciente, necesariamente se trasunta en estas palabritas, ¿no? Lo vamos a trabajar la vez que viene. El decir del amor, si tiene que ver con el inconsciente, necesariamente se trasunta en estas palabritas. Hay que ubicar eso para agarrar y decir, ese decir amoroso se sostiene en un punto inconsciente. ¿Sí? Y segunda pregunta, o lo mismo que la primera, pero de otra manera. ¿Será que el decir del amor tiene un empuje a romper el lenguaje y hacer surgir la dimensión de la langue? ¿Eh? Preguntita, ¿será que el decir del amor tiene un empuje a romper el lenguaje, a romper el lenguaje y hacer surgir la dimensión de la langue? Bien, esto lo vamos a trabajar la vez que viene. Bien, doy lugar a las preguntas y había levantado la mano Amalia.
Amalia, para que me pongo el... Amalia. Sí, podría haber como distintas, digamos, o distintas, no sé si categorías, pero me confundiste con la anguila que andaba, no sé, buscando, no me acuerdo qué, pero porque... Una ardilla ardiente. digamos, es bastante claro lo que anda buscando. Con la, ¿cómo se llama? Con esas palabras que también se dicen o dicen los padres a los hijos o nosotros como padres a nuestros hijos. Como, porque, digamos, el rucucú, cuchicuchi, qué sé yo, por ahí no resuena tanto sexualmente, digamos, o eróticamente. La mira y la ardilla es como más obvio, digamos. Esas palabras, esos apelativos que hay en familia, ¿no? Sí, sí. Que tienen terrible pelotas de 45 años, le dicen Lali, porque Muy cuando bien, le dicen claro. Lali, ¿no? Sí, sí, Se sí, le sí, pega sí. Lali, pobrecito, Sí, digamos, ¿no? totalmente. Sí, 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 sí. Sí. Pero bueno, es eso. Ujú. Digo, ¿es eso en qué sentido? Estamos hablando de los apelativos hipocorísticos para recordar el nombre. Sí, sí, sí. ¿Sí? Este, Esto que es relacional, esto que es amoroso, ¿no? Porque arranca de ahí, ¿no? En lo sexual es una cosa que se ve, como decís vos, se ve claramente, pero fuera de lo sexual también, cuando uno dice, el amor tiene un decir que hace surgir una dimensión diferente. El amor tiene un decir que el lenguaje no capta, que no entra en el lenguaje. Y efectivamente, cuando uno le dice a los hijos, le dice, Chancho, qué sé yo. bueno, le dice eso, chanchu, O fufa, qué sé yo, lo que bueno, sea. hace surgir eso. ¿De dónde sale eso? Mm. Uno diría, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esto? Que se me ocurrió de la nada, se me ocurrió porque a lo mejor tiene que ver con algo que uno percibió, qué sé yo, percibió que se ríe o se percibió con algo, pero ¿de dónde sale ese vocativo? ¿De dónde sale esa palabrita? ¿En qué punto eso se inventa? ¿En qué punto eso se crea? Y lo que quisiera poder trabajar con ustedes es que eso es ni más ni menos que el surgimiento de la langue. Eso es el surgimiento de la langue a nivel lenguaje. ¿Y dónde se ve? En el decir amoroso. El decir amoroso hace surgir esta cosa. Esta cosa que a lo mejor en el mundo de una familia uno dice, qué sé yo, todos los apócopes, ¿no? Carly, por Carlitos, tienen en algún punto, son como la punta del iceberg para Lacan de algo, que tiene un pie en el amor, que tiene un sentido condensado, ¿no? Como si fuese una condensación así de sentido que toca el cuerpo. Es como si esto lo hubiese llevado al man al man Lacan, a agarrar y decir jouissance, ¿no? Que es go-sentido. ¿Se entiende? Y está perfectamente. En la escena sexual uno ve que el ser hablante, no me quiero adelantar, pero en la escena sexual el ser hablante fornica con ese tipo de cosas. Necesita de ese tipo de cosas porque al otro sexo no llega jamás, entonces necesita armar cuestiones de estas.
no solamente con el objeto A en el fantasma, sino con ciertas marcas de goce, que nosotros llamamos la langa, y que coge con eso, fornica, copula, con eso, hace el amor. Sí, en la escena sexual queda clarito, pero es algo que excede con mucho la escena sexual y nos pone en la escena amorosa. El amor con los hijos hace surgir la langa. Completamente de acuerdo. Gracias. De nada. Bien, si hay cuestiones, las trabajamos, y si no, es medio raro cortar 2:15, pero si nos metíamos en el alambique analítico, íbamos a terminar a las 4 de la tarde. Así que la vez que viene serán 15, serán 7, no sé, la vez que viene continuamos con estos temas. Muchas gracias, buen fin de semana.